Saludos cordiales, con la alegría de siempre. Estamos iniciando un nuevo programa para seguir hablando de la vida del siervo de Dios, el Padre Julio César Duarte Ortellado, Camino de Santidad. Damos gracias a Dios y le entregamos este programa. Agradecemos por la vida, por la salud y por todos los beneficios recibidos de Él. Y también agradecemos la intercesión de la Santísima Virgen María, nuestra gran Madre, Señora y Protectora. Y vamos también a pedir la ayuda del siervo de Dios, del Padre Julio César Duarte Ortellado, para que nuestro programa sea un programa de mucha alegría y que pueda transmitir también esperanza y llevar la paz en los corazones de los compatriotas, de nuestros compatriotas que nos están viendo a través de este canal. Y vamos a hacer la oración para pedir por la canonización del Padre Julio César Duarte Ortellado. Oración. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y bueno, estamos realizando las visitas de enfermos a través de viajes que estamos realizando de diferentes localidades del país hasta la iglesia de Ubicuí, la iglesia San José Esposo. Así es el nombre de la iglesia de Ubicuí, un lindo nombre. En esa iglesia, dentro del templo, se encuentran los restos del siervo de Dios, del Padre Julio César Duarte Ortellado. Y hemos llegado en un lapso de 3 días, entre el domingo y el miércoles de la semana pasada, hemos llegado con 2 grupos de enfermos y familiares hasta Ubicuí para rezar, pedirle a Dios la sanación de estos hermanos y hermanas nuestras a través de la intercesión del Padre Julio César Duarte Ortellado. Y en esa comunidad nos recibe el grupo de oración que con tanto amor y tanta alegría nos acompañan en estos anhelos, en los sueños de sanación de las personas que llegan hasta Ubicuí, la hermandad del Padre Julio César Duarte Ortellado de Ubicuí, a quienes le agradecemos públicamente nuestro reconocimiento por esa profunda espiritualidad también que tienen ellos y esa fe en Dios a través de la ayuda del Padre Julio César, el siervo de Dios. Y bueno, estas experiencias realmente nos fortalece, esta vivencia nos fortalece espiritualmente, nos anima, nos da esperanza. Y tenemos ya algunas respuestas de las personas que han visitado al Padre Julio César, los restos, donde están los restos del Padre Julio César,
de mejoría en su salud. Una de ellas nos manifestó que ahora ya tiene menos dolores, ya está más animada, y es muy importante, es muy motivador también para nosotros que estamos acompañando a las gente que están necesitadas en cuanto a su salud. Entonces, les seguimos invitando a la gente que quieran llegar hasta Ubicuí. La organización tiene un vehículo, les va a acercar sin costo alguno y se regresa en el mismo día. Muy bien, llegamos al primer bloque con esta buena noticia y con la alegría en el corazón al sentir el auxilio, la gran bendición de Dios y la ayuda valiosísima del siervo de Dios, el Padre Julio César Duarte Ortellado. Estamos de vuelta en este segundo bloque para continuar hablando de la vida del siervo de Dios, el Padre Julio César Duarte Ortellado, que está en un proceso de beatificación y posteriormente de canonización. Estamos resaltando la bondad del Padre Julio César, para con su feligresía en el tiempo en que él se desempeñaba como cura párroco de las parroquias de Ubicuí, de Muyapeú y de Quiquio. Y una de sus características, de las tantas entregas, aparte del amor a la Eucaristía, él era un adorador eucarístico de varias horas, el que le servía de alimento espiritual, también dedicaba su tiempo al servicio de la comunidad. Y uno de esos servicios era la de visitar a los enfermos. Él visitaba a los enfermos, se entregaba por ellos, se iba a caballo horas, kilómetros, pero siempre estaba disponible para llevar ese auxilio espiritual. Y nosotros queremos, con su ayuda, continuar ese trabajo tan lindo, tan hermoso también, de acercarle a los enfermos hasta donde están los restos del Padre Julio, siervo de Dios, para que él interceda por los enfermos. Y bueno, le estaba comentando que ya estuvimos con varios enfermos, familiares de enfermos, en tan poco tiempo. Ya hicimos 2 visitas, prácticamente en un intervalo, de 3 días. En un intervalo de 3 días ya hicimos visita de 2 grupos de enfermos, llevamos fotos y hemos pasado momentos de mucha alegría, de mucha paz, porque cuando estamos en la presencia de Dios y con el encuentro con nuestro Creador, hay paz, hay alegría, hay felicidad y hay esperanza. Y eso es lo que nosotros estamos en este momento sintiendo y disfrutando a través de esta visita, que lo estamos haciendo de una manera tan excepcional y, ¿por qué no decirlo?, de una manera extremadamente fácil. No pensamos, ¿verdad?, que iba a ser tan fácil para nosotros llegar hasta Ubicuí con los enfermos y con los familiares de los enfermos. Y nuestros viajes son viajes de alegría, de mucha satisfacción, y al encontrarnos con esta comunidad orante de Ubicuí, nuestra paz, nuestra alegría realmente aumenta. Entonces queremos seguir invitándole a las personas que quieran llegar hasta Ubicuí,
que quieran llevarle a sus familiares enfermos o que ellos mismos puedan irse si el familiar no puede viajar, el enfermo, que estamos a disposición. La organización tiene un vehículo, tiene un medio, el viaje es totalmente gratuito, un viaje ida y vuelta, salimos y regresamos en el mismo día, hacemos nuestra oración, nuestra petición y ya le llevamos a las personas en sus respectivos domicilios, le buscamos en sus respectivos domicilios y lógicamente volvemos al punto de partida. Bueno, entonces esta experiencia es una experiencia muy linda, muy hermosa, que estamos compartiendo con ustedes y en pantalla ya aparece el número telefónico en el cual ustedes pueden comunicarse para coordinar y programar esa visita hasta la ciudad de Ubicuí. Nos queda acá de Asunción, son 2 horas de viaje aproximadamente. Es un poquitito más de 100 kilómetros Asunción a Ubicuí. Y bueno, entonces estamos reiterando esta invitación y esperamos seguir realizando estos viajes de alegría y de esperanza por encima de todas las cosas para rezar por los enfermos y también por personas que quieran pedir por trabajos, por la familia o que tenga algún proyecto. Entonces está a disposición la organización para llegar hasta Ubicuí. Bueno, muy rápido pasa el tiempo. Cuando estamos hablando de cosas buenas, siempre el tiempo vuela. Entonces llegamos al final de este segundo bloque y en el tercer bloque vamos a ir hablando acerca de las bondades de nuestro futuro santo paraguayo, el Padre Julio César Duarte Ortellado. Muy bien, estamos de regreso con la alegría en el corazón. Bueno, el Padre Julio era un asiduo visitador de enfermos, como sacerdote, como estábamos recordando, y en una de esas visitas, el Padre Julio se contagió de una enfermedad llamada tifus, del cual estaba aquejado o afectado un soldado a quien el Padre Julio fue a visitarle. Y voy a leer parte de la relación a este hecho en este libro que tenemos acá, que habla sobre la vida del Padre Julio César Duarte Ortellado. Dice así: su enfermedad. Ahora se sabe con certeza que la enfermedad que lo llevó a la tumba al padre Duarte fue el tifus, afección terrible que adquirió posiblemente por contagio visitando a un soldadito recién llegado de Asunción y atacado del terrible mal. Uno de los hermanos que le acompañaba siempre nos relató el hecho en la siguiente forma. El padre Duarte había realizado un largo viaje a caballo y de paso por Cordillerita llegó a una casita donde se encontraba el soldado enfermo. Después de haberlo confesado, descansó un rato, pidió y tomó un vaso de agua, la cual seguramente estaba contaminada del mortal bacilo. De allí se dirigió al pueblo y al día siguiente se sintió atacado de una ligera fiebre. Estaba enfermo,
pero al parecer en forma benigna. El germen infeccioso daba comienzo a su mortífera obra, mas él no dio ninguna importancia al mal. Guardó cama durante 3 días, levantándose luego para la celebración de una fiesta religiosa. En estado de extrema debilidad física, cantó la misa solemne del día, la última de su vida. Seguidamente se hizo la procesión de la imagen por la plazoleta del pueblo bajo una fría y persistente llovizna. Por la tarde de aquel mismo día cayó de nuevo para no levantarse más. La enfermedad se había reagravado en forma alarmante. Una intensa fiebre le devoraba. Bueno, es un relato realmente que nos toca. Y nos sensibiliza más al ver cómo el padre Julio era un sacerdote que amaba de verdad. No puso ningún reparo para ir a visitar a un soldado, a un soldadito enfermo de tifus. Sabemos que esta enfermedad es una enfermedad terrible, muy grave, y para aquel tiempo peor todavía, cuando la medicina no estaba tan avanzada. Pero aún así, él fue y le confesó a este soldadito. No dijo, no, yo me puedo contagiar, puedo perder la vida, nada de eso pasó por la mente del padre Julio César. Al contrario, en un gran acto o sentimiento de amor, le confesó y salvó el alma de este soldadito. Bueno, a consecuencia de este contacto, el padre Julio César también se contagió de esta grave enfermedad de tifus, que rápidamente le llevó perdiendo su vida terrena, pero lo más importante, ganando la vida del cielo, junto a nuestro Dios, a nuestro Creador. Y desde el cielo, hoy nosotros podemos seguir contando con la ayuda y el amor incomparable del padre Julio César Duarte Hortellado, que se sigue poniendo a disposición de sus hermanos que estamos en la tierra, especialmente de los hermanos más sufrientes, de los más pobres, de los más necesitados. Porque el padre Julio César Duarte Hortellado tenía en su corazón y en su accionar en primer lugar a los pobres, a quienes les visitaba, les daba consuelo y le transmitía la esperanza que siempre transmite un santo, un verdadero hijo de Dios. Tenemos tantos testimonios de sanación ya de varias personas que están escritas en este libro, que en los próximos programas lo vamos a ir
haciendo conocer. Estamos llegando al final de este programa, agradeciendo a Dios una vez más por su bendición y por su protección. Si Dios así lo permite, con el auxilio de la Santísima Virgen María y la ayuda de nuestro amigo, el futuro santo paraguayo, el siervo de Dios, el Padre Julio César Duarte Ortellano, nos encontraremos en un próximo programa. Hasta pronto.